Usted puede tener el jardín más bonito de la cuadra, lleno de flores de todos los colores, y aún así, pasar semanas sin ver una sola mariposa posarse ahí. Le pasa a mucha gente, y casi siempre por la misma razón. Le está dando a las mariposas comida, pero nunca les da de beber lo que en verdad necesitan. Aquí en la casa de don Manuel llevamos tiempo rescatando estos trucos sencillos de rancho, los que casi nadie enseña porque no hay quien le venda a usted un producto de $30 por algo que resuelve una cucharada de sal de mesa. Hoy le voy a enseñar exactamente eso, una sola cucharada, y por qué funciona mejor que cualquier planta cara de vivero. Mi abuela tenía un jardín pequeño detrás de la cocina, apenas unos metros de tierra entre la pared y la barda, y en las tardes de verano ese pedacito se llenaba de mariposas amarillas y blancas, como si fuera un campo entero. Los vecinos venían a preguntarle qué flor especial había sembrado, y ella siempre se reía, porque la verdad no tenía nada que ver con las flores. Tenía que ver con un platito de barro que dejaba escondido entre las macetas, con tierra húmeda y una cucharada de sal revuelta adentro. Algo tan sencillo que muchos vecinos ni se hubieran detenido a mirarlo si ella no les hubiera contado su secreto. Antes de explicarle cómo funciona, cuénteme algo. Escriba abajo desde donde nos ve y dígame si en su jardín ya ha notado mariposas o si de plano nunca se le paran cerca, porque leo cada comentario y me ayuda a saber a quién le estoy hablando. Empecemos por lo que casi nadie sabe de las mariposas, y es justamente lo que hacía que el jardín de mi abuela se llenara de ellas mientras el de la vecina, con las mismas flores, se quedaba vacío. Todos pensamos que las mariposas solo necesitan flores con néctar, y eso es cierto, pero incompleto. El néctar les da azúcar, les da energía para volar, pero no les da las sales ni los minerales que necesitan para reproducirse. Y esos minerales no los sacan de ninguna flor, los sacan del lodo. A ese comportamiento los que estudian mariposas le llaman charloteo mineral, aunque nosotros en el rancho nunca usamos esa palabra tan elegante. Lo que hacen es pararse sobre tierra mojada, arena húmeda cerca de un charco o barro fresco después de la lluvia, y ahí meten la trompa para absorber sodio y otros minerales disueltos en esa agua. Son casi siempre los machos los que hacen esto con más frecuencia, porque ese sodio se lo transfieren a la hembra durante el apareamiento, y ese mineral ayuda a que los huevos salgan más fuertes. Sin esa fuente de sales, una mariposa puede vivir cerca de sus flores favoritas y aún así no quedarse a poner huevos ahí, porque le falta esa otra mitad de lo que necesita. Cualquiera que haya caminado por un camino de terracería después de un aguacero se ha topado con este espectáculo sin saber qué estaba viendo. Decenas de mariposas paradas juntas sobre un mismo charco, aleteando despacio, como si estuvieran bebiendo de una fuente invisible. Eso no es casualidad, ni es porque el charco tenga algo especial esa semana. El agua de lluvia arrastra minerales del suelo, de las rocas, incluso de los excrementos de animales que pasaron por ahí antes. Y esa mezcla exacta es justo lo que el cuerpo de la mariposa necesita y no puede fabricar solo. Un jardín lleno de flores hermosas, pero sin ese tipo de fuente mineral, es, para una mariposa, como un restaurante que solo sirve postre. Se paran a probar, pero no se quedan a vivir ahí. Y ahí es donde entra la cucharada. Un charco natural con la mezcla correcta de minerales no aparece todos los días en un jardín de ciudad, sobre todo si su tierra está seca la mayor parte del año. Pero usted puede recrear exactamente esa condición con una cucharada de sal común, la misma que tiene en la cocina,
disuelta en tierra húmeda. El método completo le toma menos de 5 minutos armarlo. Busque un plato de barro poco profundo o un plato viejo que ya no use en la cocina y llénelo con tierra o arena, no con agua sola. Disuelva una cucharada rasa de sal en un vaso de agua tibia, revolviendo hasta que se deshaga por completo, y vierta esa agua sobre la tierra del plato hasta que quede bien húmeda, casi como lodo, pero sin que el agua se junte encima formando un charco profundo. Las mariposas necesitan superficie húmeda para pararse, no agua estancada donde se puedan ahogar. La cantidad importa más de lo que parece. Una cucharada rasa, ni más ni menos, es suficiente para dar ese toque salado que atrae sin llegar a quemar la tierra ni las raíces de las plantas cercanas. Si le pone demasiada sal, el plato se vuelve inútil para cualquier planta que crezca cerca, porque la sal en exceso seca la tierra y mata lo verde a su alrededor, igual que pasa si riega su jardín con agua de mar sin diluir. Con una cucharada por cada plato, la cantidad se queda dentro de lo que la tierra puede absorber, sin que le haga daño a nada más. Esta es la misma lección que aplicaba mi abuelo con el bórax en el huerto, medir con cuchara, y no a ojo, porque la línea entre lo que ayuda y lo que daña casi siempre depende de la dosis exacta, no del ingrediente en sí. Coloque el plato directamente sobre el suelo, entre las plantas con flores, en un lugar donde le dé sol la mayor parte de la mañana, porque las mariposas necesitan calor para moverse y casi nunca se acercan a zonas de sombra completa. Un plato metido en un rincón oscuro del patio, por más sal que tenga, va a pasar semanas enteras sin una sola visita, simplemente porque las mariposas evitan gastar energía volando hacia zonas frías cuando todavía están calentando el cuerpo con el sol de la mañana. Revise el plato cada 2 o 3 días y agregue agua cuando la tierra empiece a secarse, porque la humedad es justo lo que hace que ese lugar sea atractivo. Un plato seco no sirve de nada, por más sal que le haya puesto la primera vez. En los meses de más calor, sobre todo si vive en una zona con veranos secos, quizás tenga que revisarlo cada día, porque el sol directo que tanto atrae a las mariposas también es lo que más rápido evapora la humedad de la tierra. Ahora bien, hay algo que casi nadie le dice, y es que la sal sola funciona bien, pero se puede mejorar todavía más con lo que mi abuela llamaba el toque dulce. Una vez a la semana, aplaste medio plátano bien maduro, de esos que ya casi nadie quiere comer, porque están manchados de café, y mézclelo con un poquito de esa misma agua salada, apenas para aflojarlo, y colóquelo en un rincón del plato, sin cubrir toda la superficie húmeda. El plátano maduro fermenta un poco al sol y suelta un olor dulce que atrae a ciertas especies de mariposas que prefieren la fruta sobre el néctar de las flores, sobre todo las de alas oscuras, que uno ve menos seguido en un jardín normal. Entre la sal para unas especies y la fruta para otras, el plato termina cubriendo casi todo lo que una mariposa de por aquí anda buscando. Mi abuela a veces le agregaba también una cáscara de naranja ya seca, partida en trozos pequeños, porque decía que el aroma cítrico, mezclado con el del plátano fermentado, llamaba a mariposas que ni la sal ni la fruta sola atraían por separado. Hay 3 errores comunes que le van a arruinar el esfuerzo, y quiero mencionarlos porque los he visto una y otra vez en jardines de gente que ya intentó esto y se dio por vencida demasiado pronto. El primero es usar cualquier insecticida cerca del plato o de las flores. Un solo tratamiento con spray para mosquitos o para pulgones puede matar a las mariposas que apenas empiezan a llegar, y también mata a las orugas que con el tiempo se convierten en mariposas nuevas. Si de verdad quiere un jardín con mariposas,
tiene que aceptar algunas hojas mordisqueadas aquí y allá, porque esas hojas mordidas son la señal de que una oruga está ahí, y esa oruga es la mariposa del año que viene. Entiendo que para mucha gente esto va contra el instinto, porque toda la vida nos enseñaron que una hoja mordida es un problema que hay que resolver con spray, y aquí le estoy pidiendo justo lo contrario. El segundo error es sembrar solamente flores bonitas para nosotros y olvidar las plantas que las orugas necesitan para comer, lo que se llama planta huésped. Cada especie de mariposa tiene su planta específica donde pone los huevos, y sin esa planta cerca, las mariposas adultas van a pasar de visita por el néctar, pero nunca se van a quedar a vivir en su jardín. Un poco de eneldo, de perejil dejado a florecer, o de algodoncillo si lo consigue en su zona, hace más diferencia que 20 macetas de flores compradas en el vivero. Mi abuela siempre dejaba una esquina del jardín un poco descuidada a propósito, con hierbas que la mayoría de la gente hubiera arrancado por considerarlas maleza, y esa esquina era precisamente donde más orugas encontraba yo de niño, cuando andaba jugando entre las macetas. El tercer error es la impaciencia. La gente pone el plato con sal, no ve mariposas en 2 días y lo quita pensando que no funcionó. Las mariposas necesitan tiempo para descubrir un lugar nuevo, y ese descubrimiento pasa más rápido si el plato se mantiene húmedo de manera constante semana tras semana, no solamente cuando a usted se le ocurre revisarlo. Mi abuela dejaba el suyo en el mismo lugar todo el verano, sin moverlo nunca, y decía que las mariposas, igual que las visitas de confianza, regresan al lugar que ya conocen. Piense en lo que esto le ahorra comparado con lo que venden en las tiendas de jardinería. Existen esos llamados alimentadores de mariposas, hechos de plástico de colores, con esponjas empapadas en soluciones azucaradas, que cuestan entre 20 y 40 dólares y que además hay que estar lavando cada semana para que no les salga moho. Lo que le acabo de enseñar cuesta lo que ya tiene en la alacena: un plato viejo, tierra del mismo jardín y una cucharada de sal de un paquete que le sobra de la cocina. Y funciona mejor, porque le da a la mariposa justo lo que su cuerpo necesita, no solamente azúcar disuelta en agua de colores. Nadie en las tiendas de jardinería le va a explicar esto, y no porque quieran engañarlo a propósito, sino porque no hay ganancia en enseñarle un truco que no requiere comprar nada más que sal. El negocio completo de los alimentadores decorativos depende de que la gente no sepa que un plato con tierra húmeda hace exactamente el mismo trabajo, y mejor. Y lo mismo pasa con esos aerosoles que prometen atraer polinizadores en general, casi siempre agua con fragancia floral, que no le ofrecen a ningún insecto nada de lo que realmente necesita para quedarse. Lo que más me gusta de este truco es lo poco que pide y lo mucho que da. Mi abuela nunca tuvo mucho dinero para su jardín, y aún así, con ese plato de barro escondido entre las macetas, logró algo que las casas con jardineros de tiempo completo no siempre consiguen. Recuerdo tardes enteras sentado en el escalón de la cocina, contando cuántas mariposas distintas lograba ver en una sola hora, mientras ella regaba las plantas y me explicaba, sin darle mucha importancia, por qué ese platito era el verdadero secreto y no las flores que todos admiraban. Con los años até cabos y entendí que ella nunca leyó ningún estudio sobre charloteo mineral, ni sabía la palabra técnica para lo que estaba haciendo. Simplemente había visto de niña que las mariposas se juntaban después de la lluvia sobre los charcos de lodo del camino, y decidió recrear esa misma condición cerca de su cocina, todo el año, sin depender del clima. Ese tipo de observación paciente, de mirar la naturaleza y copiar lo que ya funciona sola,
Es exactamente la clase de conocimiento que se está perdiendo entre generaciones, no porque haya dejado de servir, sino porque ya casi nadie se sienta a explicarlo en voz alta. Mi mamá aprendió de ella viendo, sin que nadie le explicara con palabras por qué se hacía cada cosa, y yo aprendí de mi mamá de la misma forma, entre tardes de riego y platos de barro escondidos entre las macetas. Cuando empecé este canal fue justamente por eso, porque si no lo cuento aquí, en un video, esta clase de conocimiento se queda encerrado en la memoria de una sola familia hasta que esa familia deja de repetirlo, y entonces se pierde para siempre, como si nunca hubiera existido. Junte todo lo que le platiqué hoy, y el proceso completo le toma 5 minutos armar y 2 minutos cada 3 días para mantenerlo. Un plato poco profundo con tierra húmeda, una cucharada de sal disuelta en agua tibia, un rincón con plátano maduro machacado una vez por semana para las especies que prefieren la fruta, sol directo la mayor parte de la mañana, nada de insecticidas cerca, algunas plantas huésped para que las mariposas se queden a poner huevos y no solo de paso. Y paciencia, porque el jardín se va llenando poco a poco, no de un día para otro. Cuénteme abajo si ya tiene mariposas en su jardín o si esta va a ser la primera vez que intenta atraerlas. Y si se anima a probar el plato con sal, regrese en un par de semanas a contarme qué especies le llegaron, porque me encanta leer esos reportes y esa clase de conocimiento compartido es justamente lo que quiero seguir juntando aquí, en la casa de don Manuel. La próxima vez le voy a enseñar cuáles son las 5 plantas huésped más fáciles de sembrar en cualquier patio, sin importar qué tan grande o pequeño sea, para que las mariposas que ya le visitan con el plato de sal decidan quedarse a vivir ahí de verdad, en lugar de solamente pasar de visita. Es el paso natural después de lo de hoy, porque atraer a la mariposa es solo la mitad del trabajo y darle un lugar donde poner sus huevos es la otra mitad que casi nadie completa. Mientras tanto, busque ese plato viejo que ya no usa, la sal que ya tiene en la alacena, y arme su primer punto de charloteo este mismo fin de semana. La diferencia se empieza a notar más rápido de lo que usted cree, a veces desde la primera semana si el clima acompaña.